Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Mañana y el viernes tendrá lugar en los Jameos del Agua una importante conferencia, cumbre, como lo quieran llamar, sobre turismo responsable. Lanzarote siempre ha estado en esos términos, ¿no? El hecho de ser reserva de la biosfera pues siempre nos ha importado. Y hoy vamos a hablar con Tomás de Azcárate, él es el presidente de la asociación, o en este caso del Instituto de Turismo Responsable, que nos va a comentar un poco lo que se va, de lo que se va a disertar mañana y el viernes y también de otras cuestiones que seguro que son de su interés. Sin más dilación pasamos a hablar con don Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien. Bien. Encantado de estar otra vez en Lanzarote, que ya... Otra vez, porque luego vamos a hablar, ¿no?, la relación, en este caso, con Lanzarote. Aunque soy chicharrero, esta es mi tierra también desde... Bueno, somos hermanos, sí, claro que sí. En primer lugar, un poco para la gente que sepa, o sea, es unas conferencias de primera división, vamos a llamar, si no de Champions League, lo que va a tener mañana lugar en el Jameos del Agua. Un poquito para que la gente se entienda qué es lo que va a pasar ahí, qué se va a exponer, cómo se va a exponer. La cumbre que empieza mañana, la conferencia internacional que tiene lugar mañana, se enmarca dentro de las actuaciones y actividades que está haciendo el Instituto con las organizaciones internacionales en este año, que es el Año Mundial de Turismo Sostenible para el Desarrollo, aprobado por Naciones Unidas en el año 2015. Estamos viviendo un momento clave a nivel planetario, a nivel mundial, en dos aspectos. Por un aspecto del modelo de desarrollo que tenemos, muy grande, en relación con la insostenibilidad, y que cada vez las generaciones actuales se están dando cuenta de la importancia que tiene ese modelo de desarrollo. Por poner un ejemplo, diría que las últimas encuestas de hace un mes, que son públicas a nivel mundial, hechas por Naciones Unidas, ponen de manifiesto que el principal problema de la humanidad actual, de las generaciones jóvenes actuales, pues es el cambio climático. Si eso le sumamos el que además en esas encuestas salen los problemas sociales del derecho de la mujer, de la paz, de la seguridad, etcétera, pues se pone de manifiesto la importancia que está teniendo el concepto de sostenibilidad necesario para cambiar el modelo de desarrollo actual a nivel mundial, por mucho que algunos países no quieran firmar algunos temas importantes relacionados con la sostenibilidad. El otro aspecto importante también a nivel mundial es el gran crecimiento que está teniendo el sector industrial, que es en este caso el turismo, que se está convirtiendo en el sector industrial más importante del planeta. Es decir, debido a muchas razones, entre ellos pues, la capacidad que tienen los países que estaban en vías de desarrollo ya a estar desarrollados, caso China y otros países que ya son países emisores turísticamente hablando, pues se está convirtiendo el planeta en un cada vez más chico y en un punto de encuentro de muchas personas que les gusta viajar y que se convierten en viajeros turistas para ir a conocer distintas costumbres y sobre todo, en este caso, lo que es el patrimonio natural y cultural de todo el planeta. En este caso, estamos hablando ya de 1.300 millones de turistas que están produciéndose a nivel planetario, ¿no? Y se calcula que más, sigue creciendo. Y se calcula que mucho más, es decir, el crecimiento no va marcha atrás, sino va marcha cada vez incorpora continuo. más. Exacto. Sí. Entonces, claro, la unión de estas dos cosas pues, hace que desde Naciones Unidas se haya elegido este año 2017 como el Año Mundial de Turismo Sostenible. Y en ese marco, nosotros, con los dos organismos de Naciones Unidas que tienen más relación con el turismo, como es la Organización Mundial de Turismo y lo que es la UNESCO, con la protección del patrimonio natural y cultural, hemos hecho varios actos, varios encuentros de análisis. Uno de los encuentros tiene que ver con lo que son destinos, que tuvo lugar en Barcelona. Otro que tiene que ver, yo he querido traerme aquí a Canarias dos y me los he traído. Otro que tiene que ver con el tema vacacional, que tuvo lugar en Arona. Y para nosotros el más importante integrador es el que se va a celebrar esta semana, porque analizará lo que es la sostenibilidad como el instrumento más importante actual de competitividad en el sector, en este caso en la industria que tiene que ver con el sector alojativo, con todo lo que tiene que ver transportes, etcétera, etcétera. Entonces es un análisis, lo que vamos a hacer mañana y pasado, es un análisis muy profundo con los mejores expertos de todo tipo, de todos los ámbitos, es decir, lo mismo van a estar Homeway con el turismo vacacional, es decir, con las viviendas vacacionales, como TripAdvisor, como transporte como es Iberia, o como cadenas hoteleras, etcétera, etcétera. Y van a estar ahí representados para analizar en la perspectiva, desde la visión sostenible, qué es lo que está pasando y cuál es el futuro necesario
para el desarrollo sostenible en la humanidad. La verdad que has ido diciendo pues cosas interesantísimas y te voy a preguntar, ¿no? Que me gustaría saber tu opinión sobre el turismo vacacional, sobre los buscadores, TripAdvisor y todo eso te lo voy a preguntar ahora porque me gustaría conocer tu opinión. Lo único que seguimos en el marco un poco de esto. Lanzarote fue clave también, ¿no? Desde su declaración de cómo reserva la biosfera y decías tú que fue sede de la primera conferencia mundial, no sé si o cómo... Sí. Es decir, Lanzarote, yo creo que debemos estar orgullosos de Lanzarote porque fue clave en su aspecto y además es uno de los temas que yo creo que hay que sentirse orgulloso y además externalizarlo, es decir, decirlo a nivel mundial. Es decir, yo creo que siempre, en este caso muchas veces, yo creo que pasa mucho en España también, ¿no? Que nos sentimos un poco, en el extranjero te venden mucho cuando se hace un gran evento en un sitio, ¿no? En Madrid, no sé qué y tal, pero aquí en España y en Canarias yo creo que más, que hacemos grandes cosas, pero después como pasamos un poco desapercibidos, lo digo como canario, ¿no? Que estoy ahora en mi tierra, ¿no? Entonces, bueno, Lanzarote ha sido clave en dos aspectos. En primer aspecto porque fue la primera reserva de biosfera que se declaró a nivel mundial en el prisma y en el marco de la sostenibilidad después de Río de Janeiro, aplicando, como decía, los conceptos de desarrollo sostenible. Entonces, hasta ese momento, la reserva de biosfera era muy reserva, muy quieta, sin tocar, que fue el primer cambio profundo que ocurrió a nivel mundial en lo que es la protección del medio natural. En este caso supuso un antes y un después en la reserva de biosfera, es decir, ahora mismo hay ya más de 600 reservas de biosfera declaradas a nivel mundial y Lanzarote fue poniéndola, yo la pondría en la primera, más de forma partes integral. Pobladas, ¿no? Exacto. No es una reserva integral, es una reserva de biosfera, ¿no? Con ese concepto de desarrollo sostenible. Y el otro caso que para mí es muy importante es el caso de la Carta Mundial de Turismo Sostenible. Es decir, esa fue en el año 95 y fue el primer punto de encuentro que tuvo lugar a nivel mundial en el sector de la industria turística para cambiar el modelo y analizarlo hacia lo que es el desarrollo sostenible de aquella época que tuvo lugar en Río de Janeiro, en la Gran Asamblea de Río de Janeiro de Cumbre de la Tierra en el año 92. Bueno, en el año 92 no se tocó lo que es el turismo, siempre ha sido el turismo una de las asignaturas siempre un poco pendiente de la humanidad, y no se tocó y se hizo esta conferencia internacional de turismo para la sostenibilidad en donde se aprobó esta primera Carta Mundial de Turismo Sostenible. La segunda carta, que fue una revisión de la de Lanzarote, la elaboramos, tuvo lugar también bajo el patrocinio de Naciones Unidas en el año 2015. Después de aprobarse los 17 ODS, los 17 Objetivos de Naciones Unidas que se aprobaron a mediados del año 2015. Ajá. César Manrique, ¿qué papel jugó César Manrique dentro también de la estructura de Lanzarote y de la Reserva de la Biosfera y también César fue, yo creo, de las personas a nivel mundial más desde un punto de vista conceptual, primero en desarrollar el concepto de sostenibilidad, no solamente en una isla, sino a nivel conceptual como el que integró cómo debería de serse el desarrollo en un territorio. Lo digo porque el espíritu de César no es solamente una isla que la vemos ahora y la disfrutamos en su tipología, en su forma de ser de los conejeros, etcétera, el respeto que se tiene, porque cuando uno viene a Lanzarote, que yo vengo bastante porque me gusta mucho, y viene mucha gente, ¿no? Pero vengo porque me gusta ver cómo las personas, los conejeros, han asimilado absolutamente el concepto de César de respeto de la tierra, es decir, de respeto y de la limpieza y de todo lo que tiene que ver con el concepto de sostenibilidad de forma más integral, ¿no? Lo que pasa es que luego hay críticos, ¿no? Hay críticos, por ejemplo, algunos arquitectos, la dictadura del blanco, ¿no? En Lanzarote todas las casas o los apartamentos, incluso hoteles blancos, o las alturas. No sé si, en ese sentido yo creo que Lanzarote está concienciado en eso, pero luego hay detractores y dicen, oye, pues eso son dictaduras impuestas, ¿no? Detractores van a haber siempre, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que en el caso de Lanzarote está asumido por todas las personas, es decir, que hay alguno o alguien de fuera que venga y que diga... Sí, aquí no hay debate, yo creo que no. Yo nunca he visto debate aquí en Lanzarote, ¿entiendes? Es decir, y nos sentimos como orgullosos, ¿no? Claro, cuando salimos fuera. Sí. Yo creo que sí. Nosotros tenemos un debate a nivel internacional fuerte, pero lo que pasa es que no es trasladable a Lanzarote, que es más sostenible, si lo vertical o lo horizontal.
Claro, es otro la debate que no lo saco claro, ahora, claro. no lo saco ahora, pero el caso España, pues de Benidorm, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros que analizamos, somos como de entidad asociada a Naciones Unidas, en las cuales analizamos todo lo que es el contenido de lo que es la sostenibilidad del sector turístico, ese debate lo tenemos continuamente, ¿no? Claro. Tomás, tú que eres un conocedor de Lanzarote, antes decías que la particularidad de Lanzarote fue no unas zonas naturales más tal y compaginadas con zonas turísticas y de población de residentes. Arrecife, por ejemplo, hay algunas voces que van sonando como que el estado de Arrecife, que es el patito feo, siempre se le ha llamado así dentro de Lanzarote, podría incluso hacer correr el peligro de la Reserva de la Biosfera a Lanzarote, ¿cierto? Yo creo que no, porque el concepto de reserva de biosfera está también evolucionando. Es decir, hacía en un concepto que fue, como decía, en los años principios de los 90, cambiado a nivel de, estando yo presidiendo el programa de reserva de biosfera a nivel mundial, en el concepto de Río de Janeiro, es decir, más de sostenibilidad, y en esa evolución la parte urbana integrada en una reserva de biosfera es muy importante. Es decir, la parte urbana tiene que ser también sostenible. Es decir, el concepto de sostenibilidad, no vamos a entrar ahora un poco en ese porque es complejo, pero el concepto de sostenibilidad se tiene que aplicar en todo el ámbito humano. Es decir, mucha gente se equivoca el concepto de sostenibilidad con el ecoturismo o con la naturaleza. No, mire usted, el concepto de sostenibilidad son los 17 Objetivos de Naciones Unidas, que está claro. Lucha contra el hambre, el desarrollo tecnológico, la igualdad, la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que además, y demás, desde el año que se declaró reserva de biosfera, en el 93 creo que fue, Lanzarote, hasta ahora Arrecife ha cambiado enormemente, es decir... ¿Pero para bien o para mal? A mi juicio, que vengo de fuera, para bien, lo digo honestamente, aunque tenga puntos muy... Pues yo creo que tiene dos partes bien diferentes, el litoral por eso, está muy bien, pero para adentro... Siempre hay que mejorar, eso está claro, ¿no? Pero que está mejorando, es decir, lo digo desde fuera, a lo mejor lo que estáis aquí lo veis más desde dentro... ¿Que hay mucho que mejorar? Indudablemente, pero... Sí, ¿no? Que por ahí hay trabajo que hacer. En cuanto al propio nombramiento de reserva de la biosfera para Lanzarote, bueno, tú que has visto otros nombramientos y el desarrollo durante muchos años después de... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cumplido? ¿Lanzarote ha progresado correctamente? ¿Se ha mantenido o ha sido incluso decepcionante? Es decir, no se han cumplido otros objetivos. ¿Qué balance? El balance para mí, el caso de Lanzarote es positivo. Es decir, en el caso de Canarias hay dos reservas que son, a mi juicio, positivas, y ahora voy a decir la parte negativa, ¿vale? Si me permite. Sí, claro. O sea, el balance final son positivos, es decir, tanto la Reserva de Biosfera La Palma como Lanzarote, para mí es positivo el balance final. La única parte yo negativa la pondría en dos temas, que tienen que ver más también con el destino, porque al final, al ser una Reserva de Biosfera que es toda la isla, la veo desde la perspectiva de lo que es el destino, ¿no? Entonces, en ambos casos, lo que es reserva de biosfera lo veo yo como un poco separado de lo que es la propia dinámica integral de lo que es la propia isla. Es decir, en otros casos de Canarias, muchísimo más. Es decir, que hay reserva de biosfera en Canarias como si no existiera, ¿no? Es decir, tenemos 7 reservas de biosfera en 7 islas y la mayoría, pues muchas de ellas no funcionan como tal, ¿no? Entonces, el caso de La Palma y el caso de Lanzarote, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, yo haría un esfuerzo más para integrar más ese concepto en el día a día de lo que es la política activa de Lanzarote. Y me voy a explicar un poquito más todavía. Es decir, yo creo que uno de los retos que tiene Lanzarote de cara al futuro es precisamente el ser un punta de lanza a nivel internacional de las experiencias y de los productos turísticos que tiene que ofrecer Lanzarote. Uno de los problemas a nivel internacional del desarrollo sostenible en destino es precisamente que no se desarrolla la parte de redistribución de la riqueza como debería de hacerse. Hoy he visto los resultados de la estadística de pobreza y Canarias está la región más pobre de España, es decir, y con diferencia, un 45%, ¿no?
Eso contrasta absolutamente con el concepto de sostenibilidad en el sector turístico, porque el turismo, que es la base del petróleo de Canarias, tendría que hacer que no... Sí, que revertirse, ¿no? Que redistribuirse, que tener más riqueza. Claro. Y esa parte pasa, en gran medida pasa por varias razones, ¿no? Pero una cosa es la formación, que es muy importante, etcétera, pero también pasa sobre todo por el modelo de incentivación. O sea, nosotros estamos trabajando en muchos destinos a nivel internacional y aquí en Canarias no hemos tenido la oportunidad que por parte del Gobierno de Canarias pues haya tenido interés en desarrollar esta parcela, pero en otros lados, como puede ser British Caledonia en Canadá o en Guanajuato en México o en Cataluña con la Diputación de Barcelona entera, con 3 destinos importantes, en donde lo primero que se ha valorado en estos destinos es precisamente la incentivación y emprendeduría para crear esos productos y esas experiencias que tengan que ser sostenibles, porque el turista cada vez te exige más los conceptos de garantía que tienen que ver con la sostenibilidad, como tienen que ver la calidad, como tiene que ser, por ejemplo, la autenticidad y la satisfacción del propio cliente, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades son las que se tienen que desarrollar por los mismos lugareños y tiene que incentivarse y desarrollarse, ¿no? O sea, lo que tú también has dicho que el Gobierno de Canarias no se ha preocupado mucho. Dices, ¿no se está incentivando, quieres tú, o falta iniciativa, o falta formación? De la perspectiva nuestra, que hemos solicitado al Gobierno de Canarias muchas veces el apoyo, no económico, sino el apoyo precisamente para que la sostenibilidad entre también en Canarias, pues no hemos encontrado esa respuesta que esperábamos encontrar. En el concepto de que lo que se desarrolla aquí sean experiencias, productos y destinos sostenibles. Porque la base de la sostenibilidad también es una de las bases más importantes, es la capacidad adquisitiva del propio lugareño, es decir, que disfrute de la renta que está generándose por parte del turista, ¿no? Y eso nosotros lo hemos venido diciendo siempre y seguimos diciéndolo, y yo como canario lo tengo que decir, pero en positivo, es decir, a ver si ya se cambia un poco hacia crear productos y experiencias que los canarios lo podamos disfrutar. Pongo un caso más y termino esta parte, que por ejemplo el sistema de las viviendas vacacionales, que antes un poco quería también comentar, es decir, las viviendas vacacionales tienen que vivir juntos de forma ordenada, legales, etcétera, con el sector alojativo hotelero, o sea, tienen que convivir. Es como, hay muchos países del mundo en que los bed and breakfast, etcétera, etcétera, con destinos también turísticos, pues conviven sin ningún problema, ¿no? Lo único que tienes es bien definido y regulado. Tiene que estar bien definido y regulado, como bien dice, pero nunca, como se dice, apartado o con graves problemas para esa... Sí, además con incertidumbre legal, la gente no sabe si hacerlo o no hacerlo, y al final por abajo, y... Exacto. Que esa es la situación que está ahora. Y lo que no se puede es esa parte, pues dársela a los turoperadores de fuera, porque estamos... hay muchos casos, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado personas que en la época gorda pues han comprado un par de apartamentos y en la época flaca pues han querido ir a vivir porque no tienen otro sitio o alquilarlo, y resulta que no lo pueden alquilar pues porque nada más que son 2 que están en tal sitio, etcétera, y que no se resuelve, no lo pueden alquilar, y ahora resulta que la única forma de alquilarlo es a través de un turoperador que está en Alemania y que todo ese dinero lógicamente se va fuera. Voy a aprovechar aquí... Son boberías, pero que son importantes, porque cuando se habla de pobreza y redistribución es la suma de muchas pequeñas cosas que hay que hacer. No es una gran cosa, eso no... No, son muchas cosas. Aquí hubo un ejemplo de un famoso restaurante. Lo digo porque nosotros muchas veces hemos defendido la importancia de tener buenos restaurantes para los residentes, para que en las zonas turísticas, para que se mezclen ambos y también... Exacto, ahí son muy importantes. Sí, ¿verdad? Sí, ahí... son muy importantes, muy importantes. O sea, el turista tiene que ser un vecino más. Eso es, que se sienta parte de lo que conoce, ¿no? La cultura... Sí. Es un problema que estamos teniendo en Barcelona, como se ve en la prensa, es decir, nosotros estamos muy ligados a Barcelona, porque está certificada desde el año 2000. En 2008 empezamos a trabajar en Barcelona y se certificó en el 2010. La certificación pues, para Barcelona supuso un posicionamiento a nivel internacional muy importante, sobre todo en los jóvenes, por eso tanto joven que ha venido, aparte del tema del fútbol, etcétera, etcétera. Y ahora mismo pues estamos en un proceso bastante de reconversión que se va a analizar aquí, viene un representante a hablar de este tema también a la conferencia de mañana y pasado, porque de reconversión de las vacas excesivas personas que están viniendo a Barcelona cuando lo posicionan.
Hay que tener en cuenta que, claro, si Barcelona se ha convertido a nivel mundial como un icono más en el destino turístico, por muchas razones, entre ellas esta, que apostó por la sostenibilidad y está valorado a nivel internacional así, pues claro, cuando tú tienes 1.300 millones de turistas, pues van a esos iconos. Entonces, lo que queremos hacer a nivel mundial precisamente es la redistribución mayor y diversificación de los destinos turísticos. Que no todo el mundo vaya al mismo sitio. Claro, y que... Nosotros por eso ahora, lo que estaba comentando de los destinos que están en el entorno de Barcelona, que están todos certificándose a nivel de industria y creando nuevas experiencias, etcétera, precisamente se está haciendo para que cuando vienen pues 4.848.000 personas de cruceros y desembarcan en Barcelona, pues que tengan una capacidad de ir al resto, no solamente a Barcelona, sino a todos los destinos que están en el entorno, creando esas experiencias y productos del entorno. Y lo que estamos haciendo es además con las grandes cadenas hoteleras, de cruceros como el Royal Caribbean, etcétera, pues creando experiencias y productos sostenibles para que sean prioritariamente elegidas por los cruceristas. Claro. Temas muy complejos, pero... No, además temas muy interesantes. La historia que te voy a contar es el caso fue noticia porque un restaurante mítico de aquí, se llamaba el Almacén de la Sal, claro. Pues en Playa Blanca había reproducido, bueno, lo que había sido un almacén de la sal, pero después se comía muy bien y tal, pero bueno, por el coste o lo que fuera, en primera línea, pues a lo mejor el propietario ya accedió a a venderlo al final, y se creó allí un restaurante oriental con una fachada típica que podría ser oriental de cualquier sitio, y mucha gente puso el grito en el cielo porque se perdía autenticidad. En primer lugar, ¿qué valor se le da a eso? Y en segundo, ¿qué manera tiene? Porque al final el propietario tiene ahí una ganga y al final es difícil, ¿cómo se le puede compensar para que no venda o no se acceda a que venga gente de fuera? Y no, la gente puede venir, pero que no rompa un poco con la imagen, no sé si me he explicado. Sí, está clarísimo, y además yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás comentando, es decir, el patrimonio intangible es tan importante como el tangible, y en este caso se unen las dos cosas, tanto el intangible como el tangible, y eso tiene que estar apoyado y ayudado por las administraciones públicas, eso yo lo veo clarísimo. Claro. Es decir, y esas son de las cosas más importantes ahora mismo en los destinos turísticos que los turistas cada vez exigen, pues precisamente la autenticidad, es decir, la autenticidad de dónde van para crear experiencia de ese lugar. De ese lugar, y hacerlo diferente, porque si no... Claro, es decir, aquí se está produciendo una evolución muy grande, es decir, desde el turista que venía en paquete a través de tour operador y va a sol y playa, que es de lo que ha vivido Canarias, es decir, ha sido principalmente. A mi juicio también las islas que no tenían tanto sol y playa, pues han tenido que estar un poco atrasadas porque estaban sobre el sol y playa hacia el exterior, pero no es motivo de hablar, pero es muy curioso el tema este. Yo creo que se tenía que haber diversificado mucho más la oferta. Y se ha ido evolucionando hacia que el turista, gracias a la tecnología, transportes, etcétera, información, capacidad y además de cultura, que se ha evolucionado en los últimos 20 años, hay que tener en cuenta que la introducción de las personas del planeta al mundo de Internet, etcétera, ha vivido a nivel cultural de información muy grande, no medible. Antes pensábamos si uno es alfabeto o no, hoy el nivel de la comunicación te hace ser más culto, con lo cual también te permite mayor elección a la hora de tú autorrealizarte en una actividad que a ti te gusta. A mí me gusta la cultura, me gusta la naturaleza, soy senderista, yo que soy lo que sea, ¿no? Y cuando tú vas a elegir algo, tú vas a elegir parte de esa actividad que tú quieres realizar. Claro. Y uno de los exponentes importantes de poder hacer esto, por ejemplo, es el tema gastronómico. Hay unas experiencias gastronómicas y unos destinos de gastronomía muy importantes. Hasta ahora normalmente siempre acompañan a otra actividad prioritaria, pero se convierte en uno de los exponentes más importantes. Y yo creo que eso para Canarias es muy importante. Es decir, nosotros hay dos temas, y termino, dentro de todo el elenco que nosotros analizamos, ¿no?, que es el viajero, el bloguero, con todo lo que es la red de comunicación, la industria y los destinos, ¿no? Y esto lo ponemos juntos y analizamos para que todo eso haga que sea más sostenible, que sea biofair, ¿no? Entonces, claro, cuando tú mezclas todas estas cosas, todos esos componentes, te das cuenta que el viajero quiere cada vez más disfrutar de las experiencias
auténtica en los conceptos que comentaba antes, que son sostenibles, es decir, no quiere impactar donde va, quiere autorrealizarse mejor. Entonces, todo eso está cambiando, y está cambiando ya muy rápidamente. Los destinos que no se adapten a eso son los que van a quedar anticuados. Se van a quedar fuera de juego. Van a quedar fuera de juego. Sí, ¿no? Porque el sol y playa se está convirtiendo en un producto más. Antes monopolizado, ahora ya no, ahora ya es un producto más dentro de todo ese conjunto de productos que se genera. Tienes mucha más competencia y hay gente que te puede dar incluso más sol y más playa, pero lo que no te puede dar es otro tipo de experiencias, claro, otro tipo de seguridades o ¿no? Lo que pueden dar otros destinos. Última pregunta, lo comentabas antes, TripAdvisor, los buscadores, ¿son los nuevos, como el Tour Operador cuando salió en su época, son pueden mandar o mandan en el turismo? Yo creo que en gran medida sí, es decir... ¿Y si son fiables o están manipulados? No tanto, es decir, vamos a ver, como todo, todo va despacio y de repente pues cambia sin darnos cuenta fuertemente, ¿no? Es decir, antes comentaba las estadísticas de cuáles son las prioridades de la humanidad ahora mismo, sus preocupaciones, y nadie hace 2 años pensaba que el cambio climático iba a convertirse en una prioridad absoluta o una preocupación absoluta, ¿no? En las generaciones, y lo estamos viendo en la meteorología, etcétera, cómo va cambiando y se ha convertido ya en una preocupación. Eso hace unos años era impensable, ¿no? Entonces eso va cambiando enormemente, ¿no? Entonces muchos de estos buscadores se quedan un poco lógicamente atrás o no con las prioridades que quiere el turista. Pongo un caso, es decir, cuando tú muchas veces vas a un destino y buscas restaurantes en TripAdvisor o cualquiera y te dice, no, en un destino que no tiene que ver con una pizzería y te pone el primero la pizzería, quiere decir que ahí falla algo, es decir, ¿entiendes? En esas cosas, ¿no? Lo que sí es muy importante dentro de todos estos buscadores, y eso sí para nosotros creemos que es un paso importante, que es la valoración por parte del turista de lo que se encuentra. Lo que pasa es que se está produciendo lo siguiente, es decir, hasta ahora esa valoración, cuando uno va a un hotel, o cuando uno va a un destino, o cuando uno va a un restaurante, esa valoración hasta ahora es muy personal en relación con unos indicadores basados sobre todo en calidad. Ha estado todo limpio, ha estado no sé qué, etcétera, ¿no? Y eso está cambiando, porque ya esos conceptos los tiene superado el turista, es decir, lo tiene muy superado. Es decir, cuando uno reserva algo a través de uno de estos buscadores, etcétera, pues siempre te sale la encuesta. Esas encuestas ya están quedando todas muy antiguas, porque el turista que va lo que quiere encontrar también son, en general, temas de sostenibilidad. Es decir, ¿qué hace usted con la basura? Es decir, yo no encuentro... cada vez más exigente. Es cada vez más exigente, sobre todo en los países emisores. Y en los países que no son emisores están cambiando muy rápidamente. Pongo un caso, China, que no es un país que hasta ahora sea un país emisor muy preocupado por el medio ambiente, está cambiando muy rápidamente hacia los problemas ambientales, porque el problema mayor de China es el problema ambiental, y ellos se están concienciando, ¿no? Y esto se está produciendo muy grandemente, ¿no? Nosotros, que estamos ahora creando las experiencias fuertes con los embajadores, que son blogueros, etcétera, Biosphere, lo que estamos intentando también es que el turista sepa qué es lo que significa sostenibilidad, qué es lo que hay detrás de esa palabra y qué es lo que ellos tienen que valorar, para que sean conscientes de su propia preocupación cuando llegan las encuestas. Claro. Bueno, nos hemos ido muchísimo de tiempo. Ha sido un placer y espero que vaya todo muy bien en esta conferencia cumbre. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Las palabras de Tomás de Azcárate, en este caso presidente del Instituto de Turismo Responsable. Bueno, hemos acabado hablando de muchísimas cosas, podríamos hablar muchísimo más y él podría explicarnos, porque es alguien que sabe de esto. Eso sí, mañana y el viernes en los Amigos del Agua tendrá lugar esta conferencia, esta cumbre, y la verdad que Primeros Espadas van a exponer de cómo está el turismo y de por dónde se puede avanzar. Lanzarote también se juega mucho. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.